Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje en razonamiento verbal en el rubro de lo que son los antónimos como sinónimos. Entonces, una recomendación bastante clara. Cuando uno va a desarrollar estos ejercicios de sinónimos y antónimos, la base principal es manejar el significado de la palabra. Una vez que uno maneje el significado de una palabra, automáticamente vienen los sinónimos. Por eso, los ejercicios están establecidos por una serie de corpus o bloques de palabras que tiene una diversidad amplia. Entonces, en cada ejercicio, no exactamente es el antónimo, el sinónimo, sino la palabra más próxima. En eso justo radica. En muchas de ellas está el antónimo respectivo o el sinónimo respectivo. Y en muchas de ellas solamente es establecer la relación, qué relación de sinonimia o qué relación de antonimia se está dando en cada ejercicio. Entonces, para eso es importante tener una amplitud léxica. Una amplitud léxica es cuando manejo diversidad de palabras con diversos significados, con el significado respectivo, y desde luego identificar qué sinónimo es más próximo. Entonces, en un bloque de palabras muchas veces no hay sinónimo respectivo o el antónimo respectivo, entonces se relativiza. La relativización significa qué palabra se adecua como sinónimo y qué palabra se adecua como antónimo. Entonces, veamos el material de la práctica de hoy día. Bien, ahí tenemos en la separata 25, en antónimos. Empezamos con antónimos. La palabra ex profeso en el corpus 1, bloque palabra 1 o sinónimo también paradigma 1. Ex profeso. Ex profeso es un término que se manifiesta como algo con intención, premeditado, a propósito. Entonces tenemos fortuito, adulta, previsto, deliberado, reflexionado. Bien, entonces la palabra próxima como antónimo sería fortuito. Fortuito es casual, inopinado. En cambio, ex profeso es con intención, ya pensado, deliberado. ¿Bien? Entonces, pasemos al ejercicio 2, factible. Factible es aquello que se puede dar, aquella posibilidad, aquello que se acondiciona a realizar una actividad con seguridad. Entonces, tenemos eventual, dable, renata, variable, usable. Entonces, la palabra como antónimo que se relaciona a factible es algo eventual. El eventual es sorpresivo, inopinado. Entonces el factible ya tiene una seguridad de hacerse el hecho. En cambio el eventual es en forma incidental. Incidental y accidental son casi primos hermanos. Entonces si lo eventual también va incidental o accidental. En cambio lo factible es que se va a dar exactamente, ¿no? O sea, las condiciones se dan para eso. Vamos en el bloque recelar. Recelar es tener un cierto descuido, ¿no? No tener una seguridad, no tener una seguridad, no tener una firmeza, hay una duda, ¿no? Hay una vacilación. Entonces vamos a ver maliciar, confiar, liberar, ilusionar, sospechar. Bien, entonces el antónimo respectivo es confiar. El quien recela no lo hace, duda, pero el confiado sí lo hace. Entonces, el antónimo respectivo a recelar, en este caso son verbos en infinitivo, todas, es confiar, el verbo confiar. Recuerden que los ejercicios de antónimos como sinónimos tienen que estar en la misma categoría gramatical. Bien, en la misma categoría gramatical. En este caso, por ejemplo, ¿a qué categoría gramatical es en el rubro 3? En el rubro 3 son verbos en infinitivo. Sinónimo de verbos en infinitivo se llaman verboides, o llámese verbos de primera conjugación. Todos acá, por ejemplo, están en verbos de primera conjugación. Todos los verbos que terminan en "ar" son verbos de primera conjugación. Bien, ejercicio 4, embrollo. Es una situación básicamente con intenciones malévolas o negativas para poder lograr algo en favor suyo o de un grupo y en perjuicio de otro. Bien, entonces confusión, enredo, amplitud, rémora, claridad. Entonces, la palabra que se adecua como antónimo es claridad. En cambio, el embrollo es una serie de rodeos con la finalidad de que
haya confusión o haya enredo. Entonces el antónimo a embrollo será claridad. Difusión. Difusión es aquello que se da a conocer, aquello que transita rápidamente en el medio social, la difusión de una noticia o la difusión de un artículo científico, la difusión de un determinado diario o de una manifestación de un político, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la política, las noticias, las palabras rápidamente se difunden mediante la prensa, ¿no? La prensa televisiva, la prensa escrita y más que todo la prensa que ya se manifiesta en el contexto de Internet. Entonces, tenemos sigilo, secreto, reserva, acción, disimulo. Entonces, la palabra antónima sería reserva, porque la reserva no se está dando a conocer. Bien, pasemos al ejercicio 6, volitivo. Volitivo, ahí tenemos en alternativas intuitivo, acuativo, mediano, pensando, liberado. Ahora, entonces, lo volitivo es una situación muy pasajera, ¿no? Aquello que es rápido, puede relacionarse con cosas que, con productos, por ejemplo, de fragancias, que rápidamente la fragancia se va, el olor, ¿no? O aquella acción que no pueda durar, ¿bien? Entonces tenemos intuitivo, acuático, mediano, pensando, liberado, ¿bien? Entonces, hay, intuitivo es el razonamiento, de la intuición, acuático relacionado al campo de agua o seres que son acuáticas, mediano, pues el tamaño, pensando y liberado. La palabra más adecuada a volitivo es liberado. Bien, lo liberado se puede manifestar no exactamente como un antónimo respectivo, pero en este bloque de palabras, la palabra liberado es el antónimo a volitivo, ¿no? Lo volitivo está sujeto a una circunstancia momentánea. En cambio, lo liberado ya se mantiene ahí porque es de conocimiento y es de práctica. Entonces, en este caso, ¿en qué categoría gramatical se encuentra? No, está en categoría gramatical de adjetivo calificativo. Bien, entonces todo el bloque está en función a un adjetivo calificativo. Apocarse, ¿no? Cortarse. ¿Qué sucede cuando el alumno o el postulante no sabe el significado de palabra? Entonces tiene que leer y puede, una manera de que le ayude es el bloque de alternativas, ¿no? Cortarse, anonadar, enrojecer, llenar, alardear. Apocarse es amilanarse, acobardarse, callarse, ¿no? No tener valentía, ¿no? De cobardía. Entonces, especialmente en el caso en el lenguaje oral, de callar, ¿no? En una especie de mudo. Entonces, cortarse, anonadar, un sinónimo de apocarse sería anonadar, enrojecer, llenar. El antónimo acá es alardear, alardear, ¿bien? Alardear. Ahora, también surgen ejercicios en este orden. En este bloque ya no está en función a una categoría gramatical, apocarse. Apocarse es un verbo pronominal. ¿Por qué es un verbo pronominal? Porque va con el pronombre se al final. Ese es un verbo pronominal. Cortarse también verbo pronominal. En cambio, anonadar está en infinitivo, es un verbo en infinitivo. Enrojecer, verbo en infinitivo. Llenar, verbo en infinitivo. De curioso, hay verbos pronominales y hay verbos de segunda conjugación y primera conjugación. Y acá alardear es verbo de primera conjugación. Pero de todas maneras, apocarse es un verbo pronominal, todos son verbos acá. Bien, solamente la diferencia en su forma, en el modo. Entonces, el antónimo de apocarse es alardear. Bien, ahora, confidencial. Lo confidencial es aquello que es secreto, es reservado, no se da a conocer, ¿no? Lo confidencial tiene que ser callado, reservado, pues, llámese por razones de identidad, de identificación o de reserva institucional,
No, entonces conocida, privado, reservado, oculto, íntimo. Entonces, ahí tiene sinónimos lo confidencial, íntimo, oculto, reservado. Entonces, el antónimo a confidencial será conocida, conocida, aquello que se hace conocer. En cambio, los confidenciales, reservado y secreto. ¿Bien? Entonces, el antónimo es conocida. Indómito. Digo, por ejemplo, el potro indómito. O diríamos, por ejemplo, en épocas arcaicas, un toro salvaje. Y hay algunas especies, ya hoy en día ya no hay toros salvajes, no, aún solamente tenemos con burros salvajes y caballos salvajes, todavía las hay, pero en caso de toros ya no hay salvajes, todos son domésticos. Pero hay especies que son indómitas. El indómito es aquello que no está, convertido para cuestión doméstica, no es doméstico. Es doméstico cuando ya la persona convive con un animal, no. Entonces, por ejemplo, un león, un puma, un tigre, un tigrillo, son indómitos, porque el hombre no los ha domesticado. Pero también podemos decir, no, corazón indómito, aquellas personas que tienen rebeldía, de coraje, de valentía, que son una especie de no civilizados, ¿no? Pero relativizando en qué sentido, ¿no? Porque la palabra va a diferentes aspectos de su dimensión. Entonces, arisca, en palabras sencillas, el indómito no es el doméstico. Entonces tenemos arisca, sumiso, cortés, ruborizado, indócil. Bien. Entonces tenemos ahí arisca, sumiso, cortés, ruborizado, indócil. Entonces la palabra que más se adecua como antónimo es sumiso, ¿no? Aquello que es manejable. Y aquellas cosas domésticas o los animales domésticos ya son sumisos porque obedecen al hombre, no conviven, ¿no? O como la persona, por ejemplo, de un corazón indómito, rebelde. Lo contrario a eso es sumiso. Fortaleza. Podemos entender la fortaleza como una construcción física en la época medieval, o las fortalezas inca, por ejemplo, la fortaleza de Sacsayhuamán, o la ciudadela inca de Machu Picchu es una especie de fortaleza también por la ubicación geográfica. No, el ingreso era bastante secreto en aquel entonces y la salida también por un solo lugar, también en forma secreta. Entonces, tenemos, o la fortaleza también es la energía de la persona, ¿no? La fortaleza que tiene una persona por sus propios recursos de inteligencia, de capacidad física. Puede ser un ambiente físico, la fortaleza de la conducta de una persona. Entonces, constancia, delgadez, ligereza, debilidad, ductilidad. Entonces, si fortalece esfuerzo, energía en la persona, entonces será el antónimo respectivo debilidad. Bien. Profano. Lo profano es aquello que es contrario a las cosas positivas en relación a lo sagrado. No, lo profano es aquello que contradice a lo sacro o a lo sagrado. Pero, por ejemplo, en el campo de la religión podemos indicar el cristianismo, el catolicismo, y en cuestión profana sería aquellos que practican, por ejemplo, la magia negra o las artes ocultas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá experto, tolerable, culto, opuesto y sagrado. Entonces lo contrario de profanos es sagrado. Sagrado es el antónimo. Simultáneo es cuando se da en el mismo momento. Diríamos en sinónimos. Cuando las acciones se dan paralelamente, coetáneamente, horizontalmente, o sea, en un mismo momento. Entonces, tenemos eterno, tumultuoso, silencioso, sucesiva y dubitativa, ¿no? Entonces, si lo simultáneo es parejo, veamos acá, eterno, tumultuoso, silencioso, sucesiva, dubitativa. Entonces, el antónimo a simultáneo será sucesivo, porque tiene que terminar una acción para que siga la secuencia de siguiente acción. En cambio, lo simultáneo no es sucesivo, sino es en el mismo momento
diferentes componentes de algo. Excéntrico. En el campo de la psicología, lo excéntrico son aquellas personas que tienen actitudes no comunes a las demás personas, ¿no? Entonces, están fuera de lo común, del snob, de la moda, o de las cosas, de las costumbres que practica una sociedad. Entonces tenemos fructífero, fulgido, desatinar, dechado, formal. Entonces lo excéntrico si sale de las cuestiones formales, lo contrario es formal, lo contrario. El excéntrico practica cosas que no están en el orden de las buenas costumbres, entonces lo contrario es formal, antónimo. Deleznable, aquello que no es aceptable. Voy a salir un ratito por el comerciante. Bien, hay exceso de bulla en el exterior. Entonces, lo deleznable es aquello que no se puede atacar, aquella noticia, aquella actitud, básicamente que no es aceptable dentro de las buenas costumbres. Entonces, tenemos durable, deleitable, decidió, desamor, dinámico. Entonces, lo contrario a deleznable, aborrecible, abominable, lo contrario es deleitable, lo agradable, lo antónimo. Demandar. Entonces, demandar corresponde a presentar una denuncia en contradicción a una actitud negativa. Bien, entonces tenemos alegar, reclamar, aceptar, responder y llamar. El antónimo de demandar, una especie de queja o una especie de denuncia, entonces lo contrario a eso será aceptar. Entonces recuerden que acá, en el ejercicio 15, se combina en el adjetivo calificativo hasta la C, pero también hay alternativas que está con OR y no deja de ser adjetivo. Hay algunos adjetivos que terminan en OR. En el ejercicio 15, son verboides, porque terminan en AR. Y verbo de segunda tenemos en ER. Hay un verbo de segunda, responder. Entonces, todos son verbos en infinitivo. Si demandar es una contradicción, ¿no?, de actitud, es una especie de denuncia, pero lo contrario es aceptar, aceptar. Dañar, perjudicar en algo, un objeto, una cosa, la imagen, la conducta o la dignidad de una persona. Entonces tenemos malograr, prestigiar, reparar, construir y corregir. ¿Bien? Entonces lo contrario es reparar. Brumoso, aquello que no está claro, aquello que está oscuro, no directamente oscuro. La bruma es aquello que es anfibológico, no está claro en ideas o en colores o en el espacio. Entonces tenemos nublado, diáfano, apagado, sólido y llano. Entonces, si lo brumoso no es claridad, el antónimo eso es diáfano. Lo diáfano es lo transparente, lo claro. No. Escampar es una actitud básicamente de descanso y de ubicación en un determinado lugar.
Como escampar también es el detenimiento de algo. El detenimiento básicamente de suspensión de una actividad. Por ejemplo, una torrencial lluvia escampó las lluvias, entonces una detención. Entonces tenemos huir, detener, diluviar, permanecer y aclarar. Entonces lo contrario de escampar será diluviar, diluviar. Bien, especial, entonces está relacionado a la caída de agua. No, el diluvio está acá, la caída de las aguas. Entonces, si las lluvias se detienen, es una actitud de escampar, de detención. Facundo. Este adjetivo denota la persona que tiene dominio de palabras, facilidad de palabras, por ejemplo, en el campo de la oratoria. Bien, en el campo de la oratoria. Entonces tenemos Facundo, Adanis, estéril, Juya, parco, elegante. Entonces, lo contrario a Facundo es el parco. El parco es callado, de escasas palabras, de poco hablar, lo contrario a Facundo. El Facundo es aquel que tiene facilidad y tiene dominio de palabras en el campo de la oratoria o fuera de ella. Y el parco no dice nada, es callado, ¿no? Es una especie de muy reservado, por no decirlo mudo, ¿no? Habla, pero pocas palabras. Bien, faccioso. Faccioso determina cierta rebeldía, cierta actitud negativa, ¿no? De un sector, de una facción, ¿no? Puede ser rebelde, ¿no? Una actitud contraria a un régimen. Entonces tenemos sumiso, difícil, activo, pendenciero, dominante. Lo contrario a faccioso será sumiso, sumiso. Intimidar. Intimidar es una especie de dar, de coercer, de sacar ventaja a que se calle una persona, a que tenga cierto temor, ¿no? Manifestar una acción de intimidar es con la amenaza de tener dominio sobre algo. Entonces, acuartelar, no, ensalzar, enmudecer, alegar. Por lo contrario, intimidar será envalentonar, envalentonar. Obeso, aquellas personas que tienen mucho tejido adiposo, ¿no? En otras palabras, el que es gordito, está más cargado de peso, ¿no? Entonces, mucho tejido adiposo. Lo contrario es gordo, sucio, adiposa, magra y tieso. Entonces, la palabra magra es aquello que tiene poco volumen de espacio de célula somática, ¿no? En todo lo que es delgado, o puede ser también magro o magra. ¿Bien? Plétora. Plétora es cuando hay exceso de abundancia. Diríamos en otras palabras, bonanza. Bonanza, de abundancia. Entonces, lo contrario, un sinónimo de plétora pues es abundancia. Lo contrario será escasez. Escasez. Punible, aquello que es posible a una sanción, ¿no? A una sanción, punible, posible de darse una sanción. Tenemos fungible, variable, perdonable, castigado, intangible. Lo contrario a punible es perdonable, perdonable. No. Prominencia. La prominencia puede ser la prominencia en cuanto a los conocimientos de una persona, al dominio que tiene en una materia, o en el aspecto geográfico, la prominencia de una montaña. El pico de una montaña es una prominencia. O el mérito o el perfil de una persona que ha logrado, o también la persona que tiene un cargo muy importante. Por ejemplo, el quien ocupa secretario de la OEA, porque es un cargo prominente, o de la UNESCO, ¿no? Entonces son cargos importantes. O el cargo del Papa del Vaticano, ¿no? Son cargos muy importantes por encima de los presidentes de la República. Entonces acá tenemos incomprensión, excelencia, concavidad, astrigencia, compulso. Entonces, la prominencia, acá la palabra que más adecuado como antónimo es concavidad, ¿no? La prominencia es aquello que se puede observar, fijarse en una parte muy alta, en un nivel muy alto. Entonces algo que es lo contrario, es lo cóncavo.
¿no? Y lo cóncavo no es prominente, no, es bajo, oculto o por debajo. ¿Bien? Somogurjar, somogurjar. Entonces, una actitud básicamente de dar ciertas actitudes de ofensa, insulto, ¿no? A alguien sobre su dignidad, sobre sus características. Entonces, lo contrario de somorgujar será alabar, enaltecer. Sosegar es tranquilizar. Entonces, desusar, despertar, atentar, escrutar, convenir. Lo contrario de tranquilizar será atentar, atentar. ¿Sí? Vedar. La veda, la actitud de vedar es la suspensión, no es la orden de suspender una actividad. Mayormente se utiliza esta palabra vedar en el campo de la pesca. Por ejemplo, existe la veda de la pesca de la trucha en los ríos interandinos o en las lagunas, etcétera, ¿no? Entonces, vedar es suspender, aconsejar, liberar, abrir, ignorar, permitir. Lo contrario será permitir, la vedar. Fútil o fútil, entonces aquello que se relaciona algo que no tiene mucha importancia o escaso en importancia o de poco interés. Lo tenemos fácil, creíble, importante, irrelevante, inútil. Entonces, tenemos ahí la palabra que se adecua como contrario a fútil es importante, importante. Preceder. Preceder es anteponerse a algo, anticipar a algo o en un determinado cargo también. Entonces, tenemos continuar, concluir, proceder, suceder, anteceder. Entonces, lo contrario a preceder será suceder, suceder, suceder. Bien, ahora pasemos al rubro de sinónimos. Ya hemos visto el tema de antónimos. Estamos viendo el tema de sinónimos. Bien, unos segundos voy a verificar la asistencia. A ver, unos segundos para verificar la asistencia de los que están asistiendo. Bien, pasemos a sinónimos, ¿no? Concurrir. Ya, acá hay un error, falta una R, agregar, es concurrir. Bien, corregir, concurrir. Concurrir es ir a una reunión exactamente, ¿no? Reunirse. La palabra con implica que no solamente es uno, sino es entre varias personas, pues a partir de dos. Entonces, tenemos aducir, converger, persuadir, instigar, irrumpir. Entonces, la concurrencia es por un acuerdo, ¿no? Por fines y objetivos. En cambio, lo contrario a concurrir será irrumpir, fuera del acuerdo, fuera de las normas. Lo contrario, perdón, sería como sinónimo. Estamos en sinónimos, concurrir, aducir, converger, persuadir, instigar. Entonces, la palabra como sinónimo es converger, porque en una concurrencia habrán acuerdos. Entonces, desde luego, la palabra próxima como sinónimo es converger. Delinquir.
actitud negativa de violar o faltar a las buenas costumbres, a las normas de la delincuencia, delinquir, actitud delincuencial, derogar, proscribir, infringir, abolir, instituir. Entonces, el sinónimo de delinquir es abolir. Ahora, ¿qué cosa es proscribir? Proscribir no es igual a decir prescribir, es otra palabra. Proscribir es cuando a una persona se le retira de su patria. Sinónimos, exilio, exilio, ¿bien? Expatriado, ese es proscribir. Entonces, el sinónimo de delinquir será, ahí tenemos, infringir, ¿bien? En este caso, por ejemplo, se combina, se está en verbos en infinitivo, ¿no? Ahí participa como alternativa derogar, por ejemplo, el verbo de primera conjugación y los siguientes verbos son verbo de tercera conjugación. ¿Bien? Abandonar, ¿no? Son verbos en infinitivo de la primera conjugación. Dejar a alguien, ¿no? Abandonar un trabajo, un proyecto, etc. Entonces tenemos afirmar, predecir, claudicar, continuar, peregrinar. Entonces, un sinónimo de abandonar será, a ver, peregrinar no es predecir, claudicar. La acción de claudicar es dejar un proyecto, abandonar un proyecto, claudicar. Pródigo, el hijo pródigo, relato de la Biblia, ¿no? Entonces, una parábola. El pródigo es la persona que derrocha, gasta, despilfarra su dinero, ¿no? Entonces, religioso, despilfarrador, amable, ortodoxo y bueno. Entonces, sinónimo es despilfarrador, despilfarrador. Entonces, todas estas palabras están en la categoría de adjetivos calificativos. A pesar que aquí termina en OR, no es verbo. No, simplemente todos son adjetivos calificativos. Benemérito, ¿no? Benemérito, una acción relevante, aquellos que han logrado un mérito, o también las instituciones que enaltecen, digamos, por sus buenas acciones. Entonces tenemos atávico, breviloco, prestigiado, deshonroso, áulico. Entonces, prestigiado es el sinónimo, prestigiado. Epílogo. Epílogo es la parte final de una actividad. Epílogo es la parte final de un libro, de una revista, de un trabajo de investigación. Epílogo. Entonces, todo lo que es epílogo es la parte final de algo. Tenemos colofón. Un sinónimo de epílogo es colofón. Prólogo es lo contrario, exordio es lo contrario, prolegómeno es introducción y proemio también es sinónimo de introducción. Entonces, un sinónimo epílogo será colofón. Colofón. Nativo. Cuando hablamos de nativo, no, estamos aquello que es original, aquello que es propio. Entonces tenemos próximo, inicio, regnícola, benévolo, cínico. El sinónimo de nativo es regnícola. El sinónimo de nativo es regnícola. Opulencia, aquello que denota mucha grandeza, mucha afluencia, ¿no? Mucha capacidad en algo, de repente sin ningún sustento. Entonces tenemos plétora, obsecuencia, ditirambo, elogio, lirismo. Entonces, la palabra como sinónimo es plétora de abundancia. Plétora. Negligencia, descuido, ¿no? Una actitud bastante negativa, ¿no? De poco ánimo. Entonces, de olvido, error, fatuidad, fortuito, descuido. Entonces, el sinónimo de negligencia será descuido. Prosapia. Cuando hablamos de prosapia, estamos hablando del árbol genealógico, ¿no? Tatarabuelo, bisabuelo, etcétera, ¿no? Es el linaje.
Pero la palabra prosapia también es la facilidad, la cantidad de palabras que uno tiene. Entonces, en prosapia corresponde al árbol genealógico, a la ascendencia o descendencia de una etnia, de una raza, de una familia. ¿No? Entonces tenemos hastío, abolengo, reputación, dignidad, esnovismo. El sinónimo de prosapia es abolengo, todo lo que es relacionado a la familiaridad. Sueldo, ¿no? Es la ganancia que tiene uno sobre un trabajo dado, retribuido en moneda. Entonces, excluir, estipendio, incrementar, exacerbar, estímulo. Entonces, el sinónimo de sueldo es estipendio. Estipendio. Ahí tenemos, por ejemplo, asir. Asir. Asir es coger o levantar, ¿no? Una actividad física de la conducta de la persona. Plañir, querer, coger, iniquidad, saludiar. Entonces, coger es el sinónimo de asir. Plañir es una actitud de llorar. Entonces, el sinónimo de asir es coger. Aplacar es suspender o detener algo, ¿no? Acabar con algo. Pues es lidiar, olvidar, contener, bifurcar, adormecer. Entonces, la palabra como sinónimo es contener. Acertijo es la información de respuesta. Acertijo. Es decir, de poder adivinar y dar la respuesta específica. De acertar, del verbo acertar. En este acertijo ya es una especie de sustantivo, ¿no? Entonces, adivinanza, verdad, axioma, elucubración, conjetura. Entonces, el sinónimo próximo es adivinanza. ¿Qué cosa es elucubración? Elucubración es la capacidad de razonamiento que uno tiene de dar una teoría, recordar en la mente algo que va a hablar o dar un concepto favorable. Entonces ahí las neuronas trabajan para poder emitir un juicio. Elucubrar es procesar una información, un pensamiento. Conjetura es la opinión que tiene una persona sobre algo, ¿no? ¿Qué criterio de pensamiento tiene? Y veamos a paradigma. Paradigma es una especie de modelo, es una especie de ejemplo. Entonces tenemos enigma, patraña, petulancia, modelo. Entonces el sinónimo de paradigma es modelo. Impeler, ¿no? Es una actitud y movimiento de físico, de suspender, atajar, ¿no? Seguir, arrojar, constreñir, aminorar, querer. Entonces, un sinónimo de eso es arrojar. Execrable, aquello que no es aceptable, ¿no? Una especie de abominación, de desprecio. Entonces, la execración corresponde a aquello que no se acepta. Entonces, tenemos anatema, desentono, sahareño, fasto, argucia. Entonces, ahí como sinónimo tenemos anatema, ¿no? De castigo, ¿no? Un sinónimo próximo. Abra. Abra es una especie de abertura entre dos espacios físicos. Puede ser una abra en una montaña, no, dos picos o dos montañas, dos cordilleras que dejan el paso, el tránsito de un río o del camino. Entonces, desierto, pico, llanura, abertura, colina. Entonces, sinónimo es abertura. Pueril. Pueril es aquello que se tiene sobre actitudes básicamente de niño, de inocencia, actitudes pueriles, propias de inocencia, propias de los niños. El juego con carritos en la calle, por ejemplo, es una actitud pueril.